Buenas tardes. Este es un video para álgebra lineal, alumnos de álgebra lineal, y vamos a explicar aquí un ejercicio bastante complejo porque para poder entenderlo y para poder hacerlo bien hay que tener varios conceptos entendidos. Entonces pusimos aquí un cuadrito con cosas que hay que saber. El enunciado del problema lo vamos a leer después. Bueno, ¿qué hay que saber para poder entender este problema? Bueno, primero hay que conocer el concepto de matrices semejantes. ¿Qué son las matrices semejantes? Las matrices semejantes son aquellas que se pueden igualar por medio de la multiplicación por izquierda y por derecha de una matriz invertible. ¿Cómo se entiende esto? Eh, Aquí en esta expresión lo vamos a decir. Esta matriz B es semejante a esta matriz A si podemos encontrar una matriz P invertible tal que la matriz A la matriz B se iguala a P a la menos 1 por A y por P. P a la menos 1 es la inversa de P. ¿Bien? Bueno, cuando nosotros tenemos, estas son las matrices semejantes, ¿sí? Y cuando hablamos de matrices de transformaciones lineales, aquí para esta clase hay que conocer de transformaciones lineales y de matrices, ¿bien? Cuando nos referimos a matrices de transformaciones lineales en distinta base, por ejemplo, aquí tenemos la matriz de la transformación, una transformación cualquiera T, la matriz de la transformación con respecto a una base B, y aquí tenemos la matriz de la transformación con respecto a una base B'. Estas matrices, si son de la misma transformación en distintas bases, con respecto a distintas bases, son matrices semejantes. Esto quiere decir que existe esta misma relación y hay una matriz invertible con la cual yo puedo multiplicar para que me dé la igualdad. Y la matriz invertible es la matriz de cambio de base. Esta es la matriz para pasar de la base B a B', y esta es la matriz para pasar de la base B' a la base B. Esta matriz y estas son mutuamente inversas, así que esta sería la matriz P, y esta sería la matriz P a la menos 1 en todo caso. ¿Bien? Entonces, esta relación que ya hemos visto en alguna clase anterior, nos da la pauta de que las matrices de una misma transformación en bases diferentes son matrices semejantes. ¿Bien? Otra cosa que hay que acordarse es qué es lo que es una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es aquella cuya inversa es igual a la transpuesta. ¿Bien? Nada más que eso. Pero aquí tenemos un agregado que nos dice que una matriz es ortogonal, o sea, se va a cumplir esta condición si las filas de la matriz o las columnas, ¿está bien? Si las filas o las columnas son vectores ortonormales. ¿Sí? Recuerden que un conjunto ortonormal es aquel formado por vectores que son ortogonales entre sí y que tienen norma 1. ¿Bien? Seguimos, son varias cosas que hay que saber. Transformación ortogonal. ¿Bien? Una transformación es ortogonal si y solo si la matriz de la transformación con respecto a una base ortonormal es ortogonal. ¿Sí? Eso que parece un trabalenguas, nos está diciendo que nosotros, si analizamos cómo es la matriz de la transformación, o sea, si la matriz de la transformación con respecto a una base ortonormal cumple con esta condición, ¿sí? O sea que si la transpuesta de esta matriz es igual a su inversa, entonces la transformación es ortogonal. En algún video anterior vimos lo que eran las transformaciones ortogonales, ¿sí? ¿Qué características tenían? En forma parecida tenemos las matrices simétricas. Las matrices simétricas son aquellas que son iguales a su transpuesta. Y la transformación simétrica, se puede determinar si una transformación es simétrica analizando la matriz de la transformación con respecto a una base ortonormal siempre, ¿sí? Siempre con respecto a una base ortonormal. Si esta matriz es simétrica, o sea, si esta matriz es igual a su transpuesta, entonces la transformación se llama transformación simétrica y tiene otras características que no vamos a mencionar en este video. Bien, si esto más o menos está entendido, vamos a pasar al problema en sí. Yo tengo que, ustedes no ven esto, pero tengo una cosita para correr acá del Zoom que no me deja leer bien. Aquí entonces, tenemos. ¿En qué consiste el problema? Dice, tenemos una transformación, un operador lineal, va de R3 a R3. ¿Y qué es lo que hace esta transformación? No tenemos la ecuación, pero tenemos escrito aquí qué es lo que le hace a cada vector.
es que a cada vector del espacio, a cada punto, lo transforma en su proyección sobre el plano. Y aquí aparece la ecuación del plano. Este es un plano que pasa por el origen. Repito, el problema, el enunciado de este problema no nos da la ecuación de la transformación, pero nos dice conceptualmente cuál es la transformación, que es proyectar todos los vectores de R3 sobre un plano que pasa por el origen. Después dice, bueno, tenemos que encontrar la matriz de la transformación con respecto a la base canónica, usando una base adecuada. ¿Qué significa esto? Si vamos al pizarrón anterior, vamos a ver que nosotros podemos, si conocemos la matriz de la transformación con respecto a una base B, entonces podemos encontrar la matriz de la transformación con respecto a otra base, por ejemplo, la base canónica, usando una base adecuada. Ya vamos a ver por qué se llama base adecuada a la que vamos a utilizar nosotros. Si conozco las bases, si conozco esta base y conozco esta base, entonces estas dos matrices también las puedo obtener, y ahí tendría resuelto el problema. Pero no es tan fácil. Vamos de vuelta acá. Entonces, fíjense que acá, bueno, intentamos dibujar esto, ¿sí? Imagínense que este es un plano que pasa por el origen, ese es el origen, y el plano se llama pi y tiene esta ecuación. Esta ecuación también la puedo escribir como, si despejo z, lo puedo poner como z igual a x más y. ¿Bien? De hecho, puedo considerar el plano como si fuera un subespacio de tres suplas de vectores de R3 que cumplen con esta condición, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, el problema nos pide que encontremos esto, pero necesitamos esta matriz con respecto a una base adecuada. ¿Qué significa una base adecuada? Una base adecuada es una base a la cual, con respecto a la cual nosotros podamos obtener esta matriz. ¿Cuál es el problema con esta matriz? Aquí se tienen que acordar de cosas que hemos visto antes. Para hallar la matriz de una transformación, hay que aplicar la transformación a los vectores de la base, pero es necesario tener la ecuación de la transformación y no la tenemos. ¿Qué tenemos a cambio? Tenemos conceptualmente o coloquialmente lo que hace la transformación, que es proyectar los vectores sobre un plano. Entonces, vamos a elegir una base que sea fácil de transformar, ¿sí? Una base fácil de transformar, fácil de aplicar esta transformación. Y vamos a elegir una base, acá ven. Primero debemos buscar una base B, una base ortonormal, ¿sí? Una base ortonormal, ya vamos a ver cómo llegamos a eso, que sea fácil de transformar para hallar la matriz de la transformación con respecto a esa base. La base adecuada es tomar un vector alfa 1 que pertenezca al plano, un vector alfa 2 que pertenezca al plano, y que sean perpendiculares. Aquí tiene que haber, este ejercicio está en perspectiva, ¿no? Aquí tiene que haber 90 grados, ¿bien? Perpendiculares, y después un vector perpendicular al plano, ¿está bien? Perpendicular al plano, quiere decir que aquí también tengo 90 grados, ¿bien? Esto está en perspectiva, espero que se entienda lo que intenté hacer ahí. Entonces, vamos a elegir el primer vector, vamos a elegir primero una base ortogonal, o sea, vectores ortogonales. El primer vector alfa 1 que pertenezca al plano pi. Recuerden que alfa 1 tiene que tener esta forma, yo la voy a anotar aquí, tiene que tener la forma x, y en lugar de z voy a poner x más y, porque en este plano z es igual a x más y, eso se deduce de la ecuación del plano. Entonces xy, x más y. Por ejemplo, el alfa 1 podría ser 1, 0, y x más y sería 1 más 0, 1, 0, 1. ¿Bien? Y ahí tendríamos el alfa 1. Estoy tratando de correr esto un poquito para poder tener algún color ahí. Bueno, a mí me gustan los colores, entonces necesito encerrar. Este es el alfa 1. ¿Bien? Bien. El alfa 2, ¿sí?, es un vector que también pertenece a pi.
o sea, está aquí en el plano, quiere decir que también sigue esta estructura, xy y x más y. Pero como tiene que ser perpendicular, ¿sí? Tiene que ser ortogonal a alfa 1, entonces tiene que cumplirse la condición de que el producto interno con el alfa 1 me dé 0. Entonces yo voy a buscar eh, un vector del tipo x y x más y, tal que el producto interno de x y x más y con el vector anterior, que es el 1, 0, 1, me dé 0. Y aquí vamos a hacer una pequeña... Bien, entonces, este vector, el vector alfa 2, que es xy, un x más y, repito, xy, x más y, porque pertenece al plano, y tiene que cumplir esta condición, porque para que sea ortogonal a alfa 1, su producto interno con alfa 1 me tiene que dar 0. ¿Bien? Entonces de aquí nosotros resolvemos este producto interno, x por 1 nos va a dar x, ¿dónde está el lápiz? Acá. X más y por 0 es 0, más x más y, por 1 es x más y, igual a 0, y de aquí va a salir que y es igual a menos 2x. ¿Bien? Por lo tanto, el alfa 2 va a ser un vector del tipo x, en lugar de y va menos 2x, y en lugar de x más y va x más menos 2x, o sea, menos x. ¿Bien? Tiene que ser un vector de ese tipo. Puede ser, por ejemplo, el alfa 2, podría ser el vector 1, menos 2, menos 1. ¿Bien? Es un vector que tiene esa forma, y a este lo vamos a encerrar en un cuadrito, porque ya lo tenemos. Bien, tenemos ahí el alfa 2. Bien. El alfa 3, tenemos el alfa 1 y tenemos el alfa 2. El alfa 3 es un vector perpendicular, y para hallar un vector perpendicular al plano pi, vamos a usar la ecuación general del plano que pasa por el origen. Esta es la ecuación del plano que pasa por el origen, es ax más bi más cz. Fíjense, 1 por y más 1 por x, perdón, más 1 por y menos 1 por z igual a 0. ¿Sí? Así son las ecuaciones de los planos que pasan por el origen, pero esta ecuación, o esta, se la puede pensar como el producto interno entre un x y z, que está en el plano, y un ABC perpendicular, ¿sí? Porque el producto interno me da 0. Por lo tanto, el vector formado por los coeficientes de los términos de la ecuación del plano eh, constituye un vector perpendicular al plano. O sea que aquí vamos a usar el vector, sería 1, 1, menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos el vector 1, 1, menos 1. Bien, hasta ahí estamos. Vamos a la siguiente. Vamos a hacerle un cuadrito a este también. Bien, estos tres vectores que nosotros tenemos, los vamos a volver a copiar en el otro pizarrón. Ahí están, ¿sí? Que es el vector 1, 0, 1, 1 menos 2 menos 1 y 1, 1 menos 1. El primero es nuestro alfa 1, esto es un alfa 2 y esto es un alfa 3. ¿Bien? Pero esto es una base ortogonal, estos son vectores ortogonales, perpendiculares entre sí, pero nosotros necesitamos, recuerden aquí, necesitamos una base ortonormal. ¿Bien? Una base ortonormal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir cada uno de estos vectores por su norma. La norma de estos vectores, no vamos a explicar en esta clase cómo se calcula la norma de un vector, entendemos que esto ya lo saben nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, si dividimos cada vector por su norma, nos va a quedar una base formada por tres vectores que tienen la misma dirección, pero tienen medida 1, ¿sí? Este va a ser, lo vamos a llamar alfa 1 asterisco, alfa 2 asterisco, y alfa 3 asterisco. Esta es una base ortonormal. Base ortonormal. ¿Bien? Entonces, ¿por qué necesitábamos una base ortonormal? Ahora lo vamos a ver, pero esta base es, con esta base,
que tenemos aquí, con la base alfa 1 asterisco, alfa 2 asterisco, alfa 3 asterisco, es muy fácil encontrar la matriz de la transformación. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la transformación a todos estos vectores y luego escribirlos transformados como combinación lineal de los mismos vectores. ¿Por qué es sencillo? Fíjense, si yo transformo el alfa 1, o sea, si proyecto, perdón, el alfa 1 sobre el plano, me va a dar el alfa 1. Si proyecto el alfa 2 sobre el plano, me da el alfa 2, y si proyecto el alfa 3 sobre el plano, me queda el vector nulo, porque es perpendicular. Entonces, el transformado de alfa 1 asterisco va a ser alfa 1 asterisco, el transformado de alfa 2 asterisco va a ser alfa 2 asterisco, y el transformado de alfa 3 asterisco va a ser 0. Y esto, escrito como combinación lineal de la base B, nos va a dar 1 por alfa 1 asterisco, más 0 por alfa 2 asterisco, más 0 por alfa 3 asterisco. Y ese 1, 0, 0 pasa como columna de la matriz. El transformado del alfa 2 es el alfa 2, alfa 2 asterisco es alfa 2 asterisco, entonces nos queda 0 por alfa 1 asterisco, más 1 por alfa 2 asterisco, más 0 por alfa 3 asterisco. Entonces, esas coordenadas pasan como columnas de la matriz, y el 0 nos va a quedar 0 alfa 1 asterisco, más 0 alfa 2 asterisco, más 0 alfa 3 asterisco, y nos va a quedar 0, 0 y 0. Bien, entonces tenemos ya lo que nos pedía el ejercicio, que era, o sea, todavía no está completo, pero ya tenemos una parte, que es encontramos la matriz de la transformación con respecto a una base conveniente. Bien, ¿cómo sigue esto? Entonces, tenemos que verificar si la matriz de la transformación, o sea, usando esta matriz, usando la matriz que acabamos de obtener, o sea, esta matriz, tenemos que ver si la transformación lineal es ortogonal o es simétrica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Yo lo voy a explicar, aunque no lo voy a hacer para que no se haga tan largo este video. ¿Bien? Lo que tenemos que ver es si esta transformación, si esta matriz, perdón, es una transformación ortogonal, y si es una transformación, perdón, ya me estoy trabando. Tenemos que ver si esta matriz es una matriz ortogonal o si esta matriz, y si esta matriz es una matriz simétrica. ¿Por qué podemos usar esta matriz? Porque esta matriz está sacada, está obtenida a partir de una base o con respecto a una base ortonormal. Recuerden que es una base ortonormal, y nosotros dijimos aquí, en las cosas que había que saber, ¿sí?, que si la matriz de la transformación con respecto a una base ortonormal es ortogonal, entonces la transformación también lo es, y lo mismo pasa con la simetría. Bien, entonces tengo que verificar si la matriz es ortogonal y tengo que verificar si la matriz es simétrica. ¿Sí? Si ustedes revisan esto, con la matriz, la voy a copiar aquí, ¿sí?, con esta matriz, vamos a copiar esto. Bien, ponemos esto acá, con esta matriz. Vamos a borrar acá. Bien. Tengo que ver si esta matriz es ortogonal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ver si la transpuesta y la simétrica son iguales. Entonces, lo que hay que hacer es hacer la transpuesta de esta matriz y luego multiplicarlas a ambas. Y si el resultado es la identidad, entonces es una matriz ortogonal. Y luego tengo que hacer la transpuesta de esta matriz y ver si queda exactamente igual que esta. Y eso me va a dar la pauta de que si es una matriz simétrica, entonces la transformación también lo es. Eso queda para ustedes. El paso 4 es hallar la matriz de la transformación. Aquí me parece que voy a tener que correr esto un poquito porque me parece que el cuadrito de la cámara está molestando. Entonces ahí lo vamos a bajar un poco. Bien. El problema pide hallar la matriz de la transformación con respecto a la base canónica, y para eso necesitamos esta matriz, que la tenemos, es esta de acá, pero necesitamos estas matrices de cambio de base. ¿Cómo se obtienen estas matrices de cambio de base? Muy fácilmente. Bueno,
Esto va a quedar así. Vamos a tener que, esto lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? La matriz de la transformación en la base canónica va a ser igual a la matriz de la transformación con respecto a la base, o sea, la matriz de cambio de base de la base B a la base C. Esta base B es la base ortonormal y esta es la base canónica. Por ser la base canónica, directamente nos quedan los vectores alfa 1 asterisco encolumnados, así, alfa 2 asterisco encolumnado y alfa 3 asterisco encolumnado. Háganlo y van a ver qué da esto. Por esta matriz que ya la tenemos, la vamos a llevar para acá, por esta matriz, ¿sí? Que ya la tenemos. Vamos a borrar ahí el... Bueno, por, ¿sí? Y por la matriz, por la inversa, por esta matriz que es la inversa de esta, pero como esta es una matriz ortogonal, porque sus filas o sus columnas en este caso son vectores ortonormales, entonces al ser una matriz ortogonal, la inversa es la transpuesta, por lo tanto aquí va a quedar así, alfa 1 asterisco como fila, ¿sí? Alfa 2 asterisco como fila y alfa 3 asterisco como fila. Bien, lindo problema, ¿sí? Esto queda, por supuesto, hacer esta multiplicación queda para los alumnos, si no este video va a ser eterno. Bueno, espero que se haya entendido algo realmente. Con esto terminamos. Hasta luego.